Sí. Va a distinguir un libro de un gran historiador como es Felipe Piña, que declarará de interés social y cultural la vida de Mariano Moreno, La vida por la patria, así se llama este libro, y para eso lo tenemos a Felipe Piña aquí al aire. ¿Cómo está, Felipe? Ale Costanzo, Adrián González y quien te habla, Nico Brunti, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Nos llamó un poco la atención que sea justamente la legislatura porteña quien declarase de interés social y cultural un libro tuyo y sobre todo un libro de Mariano Moreno, ¿no? Porque Bueno, ahí hay como una tensión, ¿no? No hay nada raro porque fue una iniciativa de los bloques opositores. Claro. Y creo que lo aprobaron, pero bueno, no vino justamente del oficialismo, te puedes imaginar. Sí. No. Claro. Pero bueno, siempre está bueno. Yo lo tomo, fue la iniciativa de Leandro Santoro, claro. y los demás bloques lo votaron, que eso hay que decirlo, pero lo tomo como algo como le decía Leandro, que es un homenaje a Mariano Moreno en los 240 años de su nacimiento, porque se cumplieron ahora el 23 de septiembre. Incluso queríamos hacer coincidir el acto con la fecha, pero no había lugar en el Consejo Deliberante, en la actual legislatura, así que lo dejamos para hoy, y creo que es eso, un merecido homenaje a Mariano Moreno a 140 años de su nacimiento, ¿no? Y obviamente el premio destacado, lo que haces vos para destacar también la figura de Mariano Moreno, porque está minimizada, ¿no?, en la historia argentina. Sí, hay como una minimización en general de los patriotas que han sido sacados de los billetes, como todos sabemos. Era una verdadera animalada, ¿no? Que fue justificada por el jefe del gabinete diciendo que sacaron a la muerte de los billetes, ¿no? Sí, ellos tienen una concepción de historia muy vinculada a la muerte, ¿no? Está casi freudiano, o lacaniano, digamos. Entonces, la verdad que vincular a San Martín con la muerte es algo bastante extraño, ¿no? o a Belgrano, poner. Tremendo. Mitre sería otra cosa, Sarmiento, Roca, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos Sarmiento, San Martín y Belgrano están fuera de toda discusión. Y decimos una cosa, Felipe, ¿cómo va a ser hoy la liturgia, no? Esta cuestión. Va a ser la entrega de la declaración, pero básicamente lo interesante me parece, no porque lo de yo, sino interesante es recordar a Moreno. Sí, y va a haber una charla sobre Mariano Moreno, vamos a hablar de él. Todo el acto va a estar dedicado a él, ¿no? A su figura, a su rol como legislador, como jurista, como hombre de leyes, como periodista, un periodista impresionante. Si vos pensás que la Gaceta que él crea es un periódico para muy poca gente, porque Buenos Aires es una ciudad analfabeta, más o menos para unas 1000 personas de suscriptores, y él entiende que eso no es lo que quiere, y por lo tanto lo hace leer obligatoriamente en los cuarteles y en los templos después de misa, con lo cual prácticamente le llega a casi la totalidad de la población, ¿no? De cómo transformar un medio elitista, no por voluntad del autor, sino por las circunstancias, en un medio masivo, lo cual habla de la modernidad de Moreno, ¿no? Imagínate esta obsesión por la difusión de estas ideas que incluían lo más moderno del pensamiento de la época, porque él iba publicando por entregas el contrato social de Rousseau, y había otras muy ilustrativas sobre lo que estaba pasando con la revolución, ¿no? Estamos hablando de a partir de junio de 1810, ¿no? Decime una cosa, Felipe, hay un dato que creo que lo tengo medio corroborado, pero por ahí vos me lo podés definir mejor. Mariano Moreno fue un adelantado con respecto a lo que sucede hoy en las redes, esto de crear seudónimos y ponerse a discutir y a debatir. ¿Él hacía eso en el diario? ¿Creaba seudónimos y discutía con sí mismo? Con sí mismo, con algunos de sus compañeros, con contrincantes, efectivamente. Ya había ocurrido con el Pereira fue Mercantil, que fue el primer periódico del Río de la Plata en el que participaron Belgrano y Castelli, estos dos primos extraordinarios. De Aites, estamos hablando del año 1801, en el 1, el virrey del Pino, que tiene una calle que lo homenajea en Buenos Aires, censuró el periódico, lo cerró,
un 17 de octubre de 1801, y ahí apareció el semanario dirigido por quien acabas de mencionar, por Hipólito Vieites, un tipo extraordinario, un gran economista, y que era un semanario didáctico prácticamente, donde ahí efectivamente no solo se inventaba un seudónimo, sino que se inventaba un personaje, que era un cura de provincias, un cura de campo, que le preguntaba a un economista qué había que hacer, cuáles eran las mejores formas de cultivar, cuestiones económicas vinculadas al agro, ¿no? Una cosa extraordinaria, muy moderna, bueno. de preguntas y respuestas con un afán divulgativo absoluto, donde en esa charla entre parientes, que era un primo, digamos, supuesto primo de un cura, en esa charla aparecía Quesnay, aparecía el Oficiócratas, Adam Smith, bueno, todo lo que no se podía poner porque estábamos en el virreinato y regía, por supuesto, la censura inquisitorial, ¿no es cierto? Una manera muy inteligente, ¿no?, de eludir la censura, claro, ¿no? Claro. Absolutamente, porque ya habían sufrido la primera censura que se dijo que era por cuestiones del honor, porque había habido un poema pasado de tono, pero no era eso, sino una nota muy tremenda sobre la pedofilia de sacerdotes en el Perú. Estamos hablando de 1801. Ya, sí. Bueno, hay una nota tremenda que obviamente lo que colmó el vaso, ¿no? Ya venía siendo sospechado el telégrafo y con esta nota se cavó la fosa, por decirlo así. Felipe, y el otro día el presidente Mauricio Macri dijo que nunca como ahora había tanta libertad de expresión, ¿no? Haciendo un poco este juego que hacía Mariano Moreno, de poner personajes. ¿Qué pensaría Mariano Moreno, según Felipe Piña, de las declaraciones del presidente? No, yo no lo hago eso porque no tengo autoridad, no me autorizó Moreno para hablar de eso. No, hacelo como Felipe Piña. ¿Qué pensás de eso? Quiero decirlo porque hay mucha gente que dice, Sarmiento diría, yo no tenemos derecho para poner en boca de gente que no está y que vivió en un contexto infinitamente diferente al actual, pero te puedo decir lo que dijo en su momento, ¿no? Adelante, dijo que la libertad de prensa era el índice más alto de una sociedad, ¿no? Que de acuerdo a cómo funcionaba la libertad de prensa se podía hablar de cómo funcionaba esa sociedad. También lo dijo Manuel Belgrano, ¿no? En un artículo extraordinario que se llama Sobre la libertad de escribir, de Moreno, la libertad de escribir, que es un artículo que lo pueden encontrar en internet. Sí. Extraordinario. Hay un deterioro. Habla de qué significa la libertad de escribir, ¿no? De decir lo que uno siente. Realmente, incluso, bueno, por supuesto, raros tiempos era el subtítulo de la Gaceta, ¿no? Raros tiempos de uno puede pensar cómo siente y decir lo que se siente, ¿no? Una frase de Tácito, más o menos así. Así que yo creo que podríamos decir eso y creo que cuando hay libertad de prensa no hace falta subrayarla, ¿no? Claramente como se dice, o como el otro día dijo el ministro de Homne, no somos sádicos, cuando se dice algo así por algo es, ¿no? Es como el que le dice a la mujer no te estoy engañando, si la mujer no le pregunta nada. Claro. Felipe, teniendo en cuenta que muchas veces nos llegan versiones de la historia sesgadas, que la escriben los ganadores, que no hay la palabra, no está la palabra de los pueblos oprimidos, de los pueblos de aquí latinoamericanos, ¿podés avisorar o cómo ves los libros de historia en un futuro acerca de nuestra actualidad, de lo que estamos atravesando como país? Bueno, lo que estamos viendo es un neorrevisionismo de derecha muy fuerte, ¿no? Hay una aparición de publicaciones y de versiones de la derecha más reaccionaria, que inclusive no había tanta en la Argentina como la que se está viendo en este contexto, que de alguna manera invita, ¿no?, a la incorrección por el lado de la derecha, de toda causa noble censurada, sospechada, ¿no? La causa de los pueblos originarios, la de las mujeres, etcétera. Y esto es lo que está pasando, con una lectura muy sesgada de la realidad, por un lado. Bueno, después, por supuesto, va a ocurrir lo que ocurre siempre tendremos varias versiones sobre la historia, y por eso es importante la comparación, el trabajo serio con documentos, ¿no? Siempre digo que evidentemente cuando voy a las escuelas se habla con los pibes que son tan lindos, ¿no? Tan maravillosos, de las primarias, y hablo con ellos y
una de las cosas que preguntan con esa frescura, ¿no? Es ¿dónde sacaste lo que estás diciendo? ¿No? Que creo que es una pregunta absolutamente importante ante un historiador o ante un periodista también. Sí, ¿no? sí, ¿Cuáles claro. son tus fuentes? Claro. ¿De dónde sacas lo que estás diciendo? ¿Qué te tengo que creer, no? Y la verdad que van a ver que esos libros están muy flojos de papel, ¿no? Son una cantidad de apreciaciones y enunciaciones en donde no está el documento, ¿no? Yo creo que cuando uno afirma algo muy categóricamente tiene que tener un respaldo documental, ¿no? Sí. Yo por lo menos hago mis libros que siempre están plagados de documentos. Hoy hay mucha opinión fácil, ¿no, Felipe? Sí, una opinión fácil que además no es refutada por la ignorancia misma, por miedo de que sea verdad. Entonces, el tuit, que tiene esta facilidad de la primicia, el tuitear para ser el primero, hace incurrir a la gente en errores tremendos que luego son a la hora, media hora, son denunciados como falso, como fake, lo que sea. Pero bueno, a nadie importa mucho tampoco, ¿no? Entonces creo que habría que pensar qué pulsión hay en esto de ser el primero en replicar una pelotudez a veces, ¿no? Claro. Y cuál es tu mérito de convertirte en un pelotudo replicante, ¿no? Que no son los replicantes de la hermosa película aquella, ¿no? La Random, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, claro. Los replicantes. Estos son replicantes de cosas que bueno, que se supone que hay que decirlo rápido para ser el primero que lo diga. Y así se va logrando la verdad, ¿no? Que se transforma en posverdad, que es un poco lo que estamos viendo, que es una verdad deseada, que no tiene nada de nuevo, si dijimos eso, ¿no? Sarmiento en su Facundo ahí tiene un debate muy interesante con su suegro, ¿no? Con Dalmacio Vélez Arfi, quien le recrimina que el Facundo está lleno de falsedades, porque él lo escribió en el exilio y que no tenía los documentos para afirmar muchas cosas. Estamos hablando del año 1860, cuando escribe, cuando publica la segunda, tercera versión de Facundo. Y Sarmiento le contesta que es cierto que hay muchas mentiras, pero que esas mentiras valen más que muchas verdades, porque tienen un fin noble de combatir a un tirano como Rosas, ¿no? Y era la posverdad, que es esto de la noticia deseada, la que de alguna manera institucionalizó Humberto Eco, ¿no? Y cuando habla de noticia deseada es la noticia que yo quiero que sea, ¿no? Claro, así es. Ya me pasa con la historia, ¿no? Me quiero creer esta versión porque la que a mí me gusta, independientemente de que sea cierta o no. Felipe, nos encanta lo que nos estás contando y nos quedaríamos acá horas escuchándote sin preguntarte nada, porque no hace falta preguntarte nada. De todos modos, como vamos a entrar en un lugar común, que es el tiempo es tirano, nos están casi echando, porque nos queda un minuto nada más para terminar el programa. Te agradecemos inmensamente este cachito de cosa linda, que siempre escucharte, y nada, hoy desearte, por supuesto, lo mejor, ¿no? que lo disfrutes y que en ese contexto y que capaz que no es tan favorable, pero ahí siempre va a haber gente que te va a hacer el lugarcito y cálidamente también te va a estar de tu lado. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación aquí con Te la Debo. Bueno, muchas gracias y ojalá nos vemos pronto por la plataforma. Dale, ojalá. Cuando vengas nos decís y te invitamos. Gracias, Felipe, merecido. Abrazo. Chau, Felipe. Bueno, muy bien, ahí pasó Felipe Piña, nos estamos...